Ya estamos nuevamente con ustedes. Estamos hablando acerca de la Biblia y la sociedad, la normatividad que Dios ha establecido para nosotros como humanidad, como género humano. En la primera parte vimos cómo Dios proveyó una normatividad a una nación en formación, su pueblo Israel, con el fin de que tuvieran una relación correcta con su Creador y también una relación de justicia y de armonía entre ellos mismos. Pero en la segunda parte vamos a ver una cosa diferente, un contraste, y cómo el ignorar la normatividad de Dios, las leyes de Dios, hace que los imperios más poderosos entren en decadencia y terminen en una ruina. Aquí voy a invitarles a abrir su Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos del 21 al 32. Y hablando de la carta a los Romanos, el Imperio Romano fue uno de los imperios más vastos, ocupó todo lo que es Europa actual, hasta Inglaterra y parte de Medio Oriente y el norte de África. Pero no solamente fue uno de los imperios más vastos y poderosos de la época antigua, sino fue el que tuvo tal vez una mayor duración. El Imperio Romano tuvo una duración de 600 años aproximadamente. Pero este imperio, poderoso, vasto, célebre, desafortunadamente tuvo un final desastroso y se derrumbó por causa de la corrupción moral y social que hubo en ellos. En ese tiempo el Evangelio ya se estaba predicando. Había llegado a la mayor parte de las provincias, pero desafortunadamente la gran mayoría del imperio, empezando por los césares, ignoró el mensaje de Dios, los mandamientos de Dios. Por esa razón el apóstol San Pablo escribe esta carta a los cristianos en Roma. Roma era la capital de este poderoso imperio, pero no solamente era la capital política, sino era la ciudad más corrompida, más sucia, más pervertida. Y él habla acerca de la condición social de Roma como mal ejemplo de perversión, de corrupción, y como una advertencia para todo el resto del imperio, pero no solamente del imperio, sino para todas las naciones e imperios a través de los siglos. Y habla primeramente en este pasaje que citamos, carta a los Romanos capítulo 1, versículos del 21 hasta el 32, habla acerca de que la decadencia en una nación, en un imperio, empieza con la rebeldía contra Dios, cuando se desconoce a Dios, cuando se rechaza a Dios, surge el humanismo y el ateísmo. Leo, versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios. Habiendo conocido a Dios, vuelvo a repetir, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dios se ha revelado a todo el género humano, y la primera revelación que tenemos de Dios es en la naturaleza. Hace unas semanas comentábamos el Salmo 19 que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y toda la naturaleza nos habla de un Dios poderoso, de un Dios sabio, de un Dios generoso. Y esa revelación está a la vista de toda la humanidad. Y en este caso estaba a la vista de todos los habitantes del Imperio Romano. Pero desafortunadamente ellos se negaron a rendirle culto, se negaron a reconocer la generosidad de ese Dios que derramaba diariamente sus bendiciones sobre todos los habitantes de ese imperio. Y como dice la segunda parte de este versículo, adoptaron ideologías absurdas y aberrantes. En ese tiempo estaba de moda la filosofía griega, y todos aquellos que la adoptaban parecían de ser muy inteligentes. Y desafortunadamente la rebeldía contra Dios y la presunción
de ser más inteligentes que Dios, hizo que la nación entrase en decadencia. Desafortunadamente, la misma historia se repite. Algunos creen que creer en Dios es asunto, piensan que creer en Dios es asunto de ignorantes, de incultos. Pero eso es un error muy grave, bastante grave. Después del rechazo de Dios y de la adopción de ideologías absurdas, lo que siguió en el declive de la sociedad romana fue la creación del politeísmo. Dice los versículos 22 en adelante: profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, dentro de los errores humanos, el error más grave es, la necedad más grave es rechazar que hay un Dios, que dependemos de Él, que Él es bueno, que es generoso, que nosotros somos suficientes para nuestras necesidades. Es la peor necedad que puede cometer el ser humano, y como el ser humano es incorregiblemente religioso, pues tiene que crear unos dioses. Y así surgió el politeísmo en el Imperio Romano. Dice el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y pues el panteón grecorromano o la mitología grecorromana tenía gran cantidad de dioses de todos colores y de todos sabores, de forma humana y de forma de animales. Y desafortunadamente esos dioses eran tan perversos, tan corruptos como sus adoradores. La mitología grecorromana está llena de historias indignantes, inmorales, violentas, etc. Y así como sus dioses, así era la sociedad. Y eso, pues desafortunadamente se sigue repitiendo en este tiempo. Si el ser humano de todas las épocas y de esta época no quiere reconocer al Dios creador del cielo y de la tierra, tiene que buscarse un Dios. Y ese Dios puede ser una imagen religiosa, o puede ser inclusive el mismo Estado, porque de alguna manera se busca un beneficiario y se busca en quien enfocar la gratitud y el culto. Lo siguiente después del rechazo de Dios, lo siguiente después de las ideologías absurdas y lo siguiente después del politeísmo es la corrupción moral. Y sigo leyendo el versículo 24, dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Después de la vida humana, estimados hermanos y amigos, lo más valioso es el cuerpo humano, porque es el instrumento que Dios nos ha dado para ejercer nuestra vida terrenal. Y la Biblia habla de nuestro cuerpo como un instrumento santo que Dios quiere usar para su gloria. Pero cuando el hombre se ha apartado de Dios, profana su cuerpo a través de múltiples perversiones, dañándose a sí mismo. Y aquí se habla particularmente de perversiones sexuales, como promiscuidad, homosexualismo, pederastía, incesto y todas las demás cosas que podríamos añadir. Y el Imperio Romano fue famoso históricamente, bueno, toda la historia registra eso y nadie puede negarlo, de sus innumerables orgías como estilo de vida, desde las altas sociedades, desde el palacio del César hasta el ser humano común y corriente. Y todo esto va en contra de la naturaleza humana, porque viola el orden establecido por Dios en cuanto al manejo de la sexualidad. Y si viola el orden establecido por Dios en la naturaleza humana, viola el orden establecido por Dios en su palabra. Por eso sigue diciendo aquí, versículo 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es por el que es contra la naturaleza,
Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y pues esto es algo difícil de abordar por la manera de pensar que ha surgido en este tiempo, pero la Biblia es muy clara. La Biblia es muy clara, y todos aquellos que tienen todavía un pensamiento objetivo estarán de acuerdo con que estas aberraciones van a traer solamente consecuencias funestas al género humano, empezando por la familia. Seguimos comentando, y ahora el apóstol San Pablo nos habla de las consecuencias de todo esto que hemos venido mencionando: el rechazo de Dios, la adaptación de ideologías absurdas, el politeísmo y todo tipo de perversiones en la naturaleza humana. Y las consecuencias son, en dos palabras: anarquía social, desorden social y juicio de Dios sobre la humanidad. Leo los versículos 28 al 32, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Desafortunadamente, la pérdida de valores ha hecho que cosas que hace 50 años eran inaceptables, absurdas, aberrantes, hoy se vean como algo común, como algo aceptable, aunque vaya en contra de la razón, en contra de la naturaleza humana. Y sigue diciendo: estando atestados de toda injusticia. La injusticia es el pan de cada día en nuestro mundo. Fornicación, aquí la expresión que utiliza el apóstol San Pablo y que hemos comentado en otras ocasiones, es pornografía, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. Está hablando acerca de muertes violentas, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres. Se describe una sociedad sin principios, sin valores, sin Dios, expuesta a sus excesos y apetitos desenfrenados, determinando su conducta solamente por impulsos, no por el razonamiento, ni mucho menos por una norma o por principios. Y los resultados son la injusticia social, la violencia, la inseguridad, los fraudes, la falta de confianza. Y esto desde el seno familiar, a través de la rebeldía contra los padres, que ha traído como consecuencia el resquebrajamiento familiar, la desintegración familiar, que ha traído como consecuencia el caos social que se vive. Y la gente que vive estos males está consciente de las consecuencias. Sigo leyendo, dice: necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los que las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Una persona razonable, una persona que todavía tiene sentido común, que puede ver hacia atrás, puede entender y puede dar fe de que estamos sufriendo, de que el Imperio Romano terminó mal precisamente por ese estilo de vida. Y que todos los que siguen este estilo de vida van a terminar mal, son merecedores de la muerte. No solamente ellos, sino los que de alguna manera son cómplices de este estilo de vida.
Y esto que, de lo que da testimonio en la historia, hace aproximadamente, qué sé yo, el Imperio Romano cayó en el 400 de nuestra era, hace como 1600 años. Esto que sucedió hace ya muchos siglos es algo que desafortunadamente se repite actualmente y que ha hecho que nuestro mundo se convierta en una pesadilla en la que impere la violencia, los desastres naturales, las hambrunas, pandemias como la que estamos sufriendo y la muerte de millones y millones de personas todos los días por causa de la situación que estamos viviendo. La Biblia es muy clara. Olvidarse de Dios es el peor error que puede cometer el ser humano y va a traer como consecuencia la ruina de cualquier grupo social, la ruina de cualquier nación. Que Dios nos ayude. Hacemos otro espacio.